esta tarde invitar a beber a los que tienen sed. Los que tienen sed, vengan y beban. Amén. Así se llama el tema de hoy. Aleluya. Estaba pensando, amados hermanos y amigos, en la constitución del universo. Las tres cuartas partes del mundo son agua, ¿cierto? Y nosotros personalmente, gorditos y flacos, estamos constituidos, las tres cuartas partes son líquido también. Y también pensaba que debido a esto, la necesidad en nuestras vidas de agua es inminente. Así que uno dura menos sin tomar agua que alimentándose de pan. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor Jesús. Y estaba pensando en la necesidad que tenemos de Dios, porque todos estamos necesitados de Dios. Y el que diga que no, no le creo. Y pensaba en la necesidad del salmista. Dicen los escritores bíblicos que esto le sucedió al salmista cuando huía por los montes de su hijo Absalón. Y tenía que ser un hombre del campo para escribir un salmo tan hermoso comparado con los siervos que corrían por las corrientes de las aguas. No era que el salmista estaba pasando un momento espiritual especial. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Escritura dice era que el momento que el salmista estaba pasando era un momento crítico. Lo normal que ocurriera en Israel era ir al templo a adorar. La gente iba al templo a adorar. Tanto que hubo una contienda entre los judíos y samaritanos. Y los samaritanos decían que había que adorar en los montes, pero los judíos decían que había que ir a adorar a Jerusalén. Así que el salmista siente una necesidad profunda de ir al templo, de tener la compañía de su pueblo. Por eso él dice que se acuerda de cómo iba con sus hermanos, con el pueblo, conduciéndolos a la casa de Dios. Y hace una comparación sistemática de esto que le estaba sucediendo. Y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los siervos, aquí para explicar someramente a lo costeño, hablemos de un venado sencillo, con una pezuña bien afilada, porque era un experto escalador. Pero ellos no tomaban agua de pozo. Ellos tomaban agua que corriera, agua de corriente. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, tuvo que el salmista mirar cómo corrían los siervos cuando tenían sed en el tiempo de verano. Dicen los historiadores, y yo lo creo, porque cuando el agua corre por las arroyos, por las quebradas, donde hay peña, de tanto correr, hace una zanja en la piedra.
Eso lo he visto yo. Y los analistas bíblicos dicen que el último poquito de agua quedaba en la ranura de la piedra ya. Cuando llegaba el verano y dejaba de correr el arroyo, entonces el último poquito quedaba ya en la ranura. Y los siervos, al mirar el poquito que quedaba ya, empezaban a escarbar en la piedra, como tratando de sacar la fuente que supuestamente ellos creían que estaba allá. Aunque ellos tomaban agua de corriente, escarbaban para ver si lograban sacar algo de agua para saciar su sed. Gloria al Señor. Y yo estaba pensando en lo que dice la Escritura. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y me llama la atención que Jesús le dice a la mujer, aquella que se encuentra en el pozo de Jacob, y le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que él toma o que yo le daré, será en él una fuente que salta para vida eterna. Nótese que no está hablando de agua quieta, está hablando de una fuente, de un manadero. Amén. De un manadero. Así que Jesucristo mismo también dice en San Juan capítulo 7, versos 37 y 38, habla del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y dice que el Espíritu Santo sería un río que correría en su interior. Nótese que el Espíritu Santo es algo vivo, algo que se mueve, algo que tiene acción. Aleluya. Demos gloria a Dios. Así que, mirando también en el Antiguo Testamento, Ezequiel 47 habla también del agua que sale de la casa de Jehová, de debajo del umbral de la puerta, que simplemente era un chorrito de agua que empezó dando al tobillo, pero que a medida que el ángel medía y el siervo se introducía en ella, crecía de tal manera que se convertía en un río. Así que yo creo que el Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas en la vida de una persona, pero nosotros tenemos que entender que somos grandemente necesitados de Dios. Muy necesitados. El que piense que no necesita de Dios está equivocado. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, o ellos verán el reino de los cielos. Gloria al Señor. Esto que Dios nos ha regalado no nos cuesta nada. Dios nos ha regalado en Colombia un movimiento tan grande que yo no encuentro aquí en el mundo en la actualidad. Un movimiento tan hermoso y tan grande como el que se está ocurriendo en Colombia, o como el que ocurre aquí en Montermón. De tal manera que nosotros, más que agradecidos, debemos ser como ese tabernáculo donde se mueve la gloria del Dios Todopoderoso, agradecidos con Dios las 24 horas del día. Aleluya. Lo que pasa es que a veces, por el descuido, no dejamos correr el río. Pero que Dios nos ha bendecido mucho. Mucho. Yo no encuentro algo con que comparar la gloria de Dios en la iglesia. No hay un movimiento allá afuera que supere el movimiento del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente
ha inventado doctrinas, se han inventado danzas. Hay escuelas de danzas, uniformados, y le enseñan a bailar para aquí y a bailar para acá, pero no pasan de ser unos bailarines. Pero lo que Dios ha hecho en esta iglesia es tan especial y tan maravilloso que no se puede comparar con ningún movimiento, aleluya, con ninguno del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos unos fracasados? ¿Cuántos de nosotros un día nos quisimos quitar la vida? Yo me crié sin padre. Pasé mucha necesidad cuando niño. Pasé hambre. A los 14 años, por primera vez, pisé una escuela. Y a los 14 años me puse mi primer par de zapatos. Mi padre me abandonó de 2 años de edad. Y cuando estaba muy pequeño, tenía muchas dificultades. Muchas. Yo me acuerdo que antes de cumplir los 14 años, me encontraba los papeles, los cartones en la calle y le preguntaba a la gente que sabía leer, ¿cómo suena esta letra con esta otra? Y ellos me decían, suena así, y yo me iba pronunciando las 2 letras, cómo sonaban, o la palabra, y en fin. Le preguntaba a mis hermanos mayores que medio sabían leer, y así aprendí a leer, sin ir a un plantel. A los 14 años que llegué a una escuela, aprendí a escribir, porque sabía leer pero no sabía escribir. Toqué las puertas a mi padre para que me ayudara para estudiar. Yo quería ser un profesional, quería ser un comunicador social. Me gustaba mucho la narración deportiva. Un día me prometió un maletín. En el primer año de mi escuela me prometió un maletín. Fui a su pueblo y me prometió un maletín que todavía lo estoy esperando, pero que ya no va a llegar porque ya él se fue. ¿Cuánta gente quiere triunfar? Hay futbolistas fracasados, compositores, cantantes que hacen sus cosas, que no tienen ese don innato. Muchos están fracasados. Solo el que tiene el don innato surge. Pero muchos están fracasados y con deseo de triunfar. Pero yo le digo una cosa, amado hermano. El que no triunfa en la iglesia es porque no quiere. Tenemos al sabio de los sabios. Tenemos al todopoderoso. Tenemos al que está en todas partes, que nos puede dar protección divina las 24 horas. No le tenemos miedo a la bruja, ni al hechicero, ni al que echa el maleficio. Nos hemos levantado en las mañanas y hemos pisado las pilitas de sal y la gente de pronto se abisma. Pero no, es que nosotros somos un pueblo especial y el que está con nosotros es tan maravilloso que sentimos tal confianza que no nos importa lo que pisemos, no importa cómo se llame el que nos ataca. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es importante que nosotros le demos el lugar que Dios se merece. Porque a veces tenemos hambre de otras cosas. Hambre de gloria, hambre de fama, hambre de dinero,
hambre de comida, hambre de tantas cosas, hambre de política y tantas cosas que se dan en el mundo, pero no tenemos sed de Dios, no contemplamos en nuestra vida esa necesidad. En Hechos 10 dice la escritura que Pedro, estando en la ciudad de Jope, a mediodía le dio hambre como es natural, pero el almuerzo no estaba. Y mientras el almuerzo estaba, Pedro subió a la azotea a orar. Yo sí creo que Pedro tenía hambre, pero también creo que tenía más sed de Dios que hambre de la comida material. Que hay gente que tiene hambre de otras cosas y a Dios lo dejan en el último lugar, como aquel que barre y guarda la escoba, y la escoba siempre se guarda en el rincón. Dios no es Dios de rincón. Dios es el Dios que se merece todo nuestro ser y nuestro corazón. Yo no puedo darle un poquito de mí a Dios, porque yo le pertenezco todo a Él. Aleluya. Aleluya. Yo puedo aparentar muchas cosas. Puedo vestir bonito y hablar bien si quiero, y aparentar ser alguien en la vida, y engañar a muchos por el vestir y el hablar. Pero yo a Dios no lo puedo engañar. Hay gente bonita con el corazón sucio. Hay gente hermosa y bonita con un corazón tan dañado. Y hay gente vestida como indigente con un corazón justo delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay sed de Dios, yo quiero vivir de lo que Dios me quiere dar. Cuando hay sed de Dios, yo quiero en todo momento que Dios haga algo en mi vida. Yo puedo estudiar si quiero en una universidad. La universidad puede estar en Alemania, en Nueva York. Yo puedo estudiar por correspondencia y me puedo graduar por correspondencia y todo está bien. Puedo estudiar en una escuela, en un colegio, en una corporación por correspondencia. Pero este evangelio glorioso que Cristo me ha dado, no lo puedo vivir de lejos. Este evangelio hay que vivirlo cerquita del que me dio este evangelio. Para vivir un evangelio verdadero, tengo que estar cerca de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo estaba pensando, a veces la gente confunde las cosas. Y hay gente que quiere gloria, y hay gente que quiere poder. Yo anduve 4 años con un espiritista. Y una de las cosas con las cuales el diablo engaña a los hombres es prometiéndole poder. Un poder que no tiene. Eso surte efecto donde hay pecado. Pero donde Dios se mueve no surte efecto. Amén. Por eso hay hermanos que me preguntan: ay, hermano, pero si la hermana fulana habla en lengua y es sellada, ¿y por qué quedó endemoniada? Mucha gente ha preguntado eso. Ay, ¿por qué será que habrá quedado endemoniada? ¿Sería que quedó endemoniada adorando a Dios en la presencia del Señor? Si quedó endemoniada es porque se descuidó. Le abrió el corazón al diablo a través del odio, a través del pecado. Le abrió el corazón, y al enemigo uno no le puede abrir el corazón. Nuestro corazón pertenece única y exclusivamente al que me dio la vida. Aleluya.
tiene que pensar que Dios es una necesidad en nuestras vidas. Yo no sé vivir sin Dios. Todo lo que soy, lo soy porque un día Cristo me encontró en el camino tirado y me recogió de la nada y me hizo lo que soy hoy en día. Todo se lo debo a Él. ¿Cómo no ser agradecido con este Dios que ha hecho tantas cosas conmigo? Oh, aleluya. Oh. Aleluya. El hombre que tiene sed de Dios se preocupa por las cosas de Dios. ¿Usted cree que a uno no le da alegría cuando llega un joven a la iglesia, un joven nuevo, y dice: pastor, ¿qué hay que hacer? Y uno como que lo va llevando ahí con cuidado, mientras que los que tienen tiempo para cargar una banca lo piensan dos veces. Ese que llegó con ánimo y mueve la banca, y qué hay que hacer, y voy aquí, voy acá, y de pronto a veces ni es sellado y hasta se despierta el celo de los demás. Hermanos celosos extremos, un celo maligno que no sirve en la iglesia. Que le duele cuando llega un joven que quiere servirle al Señor y el joven viene con ganas y se le cruza en el camino y no lo quieren dejar pasar. Yo te digo esta tarde, puedes cruzarte 1000 veces en el camino de ese joven, porque Dios es el que lo lleva, y aunque tú te opongas, Él pasará y cruzará por tu lado y lo verás llevar, caminar, andar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién se le podrá cruzar a quién? Si a mí me lleva el Señor, ¿quién me va a impedir que siga creciendo? A veces nos carnalizamos tanto que pensamos en el hombre y juzgamos a lo que se ve, pero no nos acordamos que el Dios que seguimos es el invisible, el que no se ve, pero que nos está viendo a nosotros en todo lugar, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre todos los caminos de la tierra. El cristiano que tiene sed de Dios, que está lleno de Dios, que busca de Dios, no es ese cristiano egoísta. No, él se identifica con solidaridad, ¿cierto? Así es. Me acuerdo que pastoreé una vez en un lugar y los hermanos tenían que ir a buscar la canasta a las casas, y llegaban de una hermana que mire para obra social. Para que me den a mí estoy yo. Y después decía: nunca me han dado la canasta. Y yo le dije al comité: ni se la vamos a dar, para que respete. Sí, uno tiene que, en su vida integral, tiene que sembrar su vida integral. Lo que yo soy, eso es mi carácter, dice quién soy yo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que no reciben. Mire, al salmista David Dios lo sacó detrás de las ovejas y le dio honra y le dio gloria, le dio riquezas. Y el salmista estaba tan contento que tenía ganas de hacer el templo. Ahora es una lucha para que aporten un voto para el templo. Y consultó con Dios. Y el Señor le dijo: no, tú no me vas a hacer templo. No te toca a ti, David. Tú derramaste mucha sangre. Tu hijo Salomón me hará el templo. ¿Y qué dijo David?
¿Acaso dijo, no, mi hijo Salomón, entonces yo voy a guardar estos tesoros y los voy a esconder porque yo no le voy a dar nada a Salomón? Salomón que trabaje y haga el templo. No. David sacó de sus tesoros. Fue solidario. Sacó de sus tesoros oro, bronce, madera, todo lo que tenía, lo mejor lo sacó y le dijo, aquí está, esto es para cuando empieces a hacer el templo. Y se murió David y todavía la escritura, muchos miles de años después, sigue hablando de la obra que hizo David. Dios mismo da testimonio de él. Gloria a Dios. Pero a veces queremos que Dios nos bendiga. Amén. Pero no queremos nosotros ser bendición para la obra de Dios. Y estamos siempre necesitados de las cosas materiales, pero mucho más de Dios todavía. Amén. Amén. Esta gloria tan hermosa, yo no la puedo describir. Yo creo que Pedro vio la gloria del Señor por un instante. Cuando fue al monte con Jesús y Jesús se transfiguró con otros dos más, y Pedro alcanzó a ver materialmente a esos tres seres transfigurados, y Pedro se emocionó tanto que pensó enseguida en hacer una casa. Señor, déjame hacer 3 enramadas, porque es que esto que estoy viendo aquí es tan glorioso que yo no quiero que se desaparezca de mi vida. Estos 3 cuerpos transfigurados son cosas tan hermosas. Estoy viendo la gloria de Dios y no quiero que te vayas o que cambies, Señor. Quédate así para ver tu gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno que nosotros que queremos que Dios obre en nuestras vidas, dejemos que Dios obre, pero también dejemos que las personas que están a nuestro alrededor también participen de la bendición. Mire, la solidaridad es un ramito, nada más un ramito de la obra del Espíritu. Nosotros tenemos que vivir en la unidad del Espíritu, y el Espíritu opera de muchas formas, entre ellos ayudar a los necesitados. Amén. Gloria al Señor. Pero todo eso lo puede hacer el Espíritu Santo cuando uno vive en comunión. Todo eso lo puede hacer el Espíritu Santo cuando uno tiene sed de Dios. Al salmista se le notaba que tenía mucha sed de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice, escogería estar a la puerta de la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad. El salmista dice, siquiera la puerta, porque ahí en la puerta podré escuchar algo. Yo me acuerdo de un pastor, de un muchacho que tenía sed de Dios en Montería. Y ese día había una reunión de pastores. Y el pastor un día antes le dijo a la congregación, mañana tenemos una reunión de pastores aquí. Vamos a hablar cosas muy importantes. Le ruego que no venga a este lugar porque vamos a hablar cosas que usted no debe escuchar. Y el hermano se fue para su casa. Y esa noche empezó a pensar cosas que uno no debe escuchar. Se levantó muy temprano, ese otro día se bañó y se fue para el templo. Pero como el pastor había dicho que no podía entrar, se quedó afuera del templo escuchando. Y estaba el pastor, otro pastor, predicando la palabra de Dios antes de comenzar la reunión. Y estaba ahí en la pared recostado escuchando una palabra. Y entonces el pastor que predicaba decía, Dios necesita jóvenes como tú. Y mientras el pastor decía, Dios necesita jóvenes como tú, él lloraba de la parte afuera del templo. Y en ese momento salió el pastor
y lo miró recostado llorando en la pared del templo de la afuera. Y le dijo: Nicolás, ven acá, hazme un mandado. Se secó sus lágrimas, se fue a hacer el mandado. Desde ese día el pastor lo tuvo de mandadero en las reuniones y lo llevaba a los pueblos. Luego, más tarde, ese muchacho que tenía sed de Dios, fue donde le pidieron que no fuera. Ese muchacho fue enviado a un pueblo. Hoy en día es el misionero que está por allá por el sur del país, el hermano Nicolás Hernández. Al mismo tiempo es el supervisor de la zona. Ya habla portugués y habla en lenguas, y quién sabe qué otras lenguas hablará, porque si no las aprende aquí, las aprenderá en el cielo. Pero yo sé que Dios tiene cosas más grandes para él. Aleluya. Es mejor un día en la casa de Jehová. Amén. Habitar en los atrios de Jehová es mejor. Pero es necesario que tu alma y mi alma tengan sed de Dios. Porque cuando hay sed de Dios, estamos preocupados. Cuando hay sed de Dios, nos convertimos en servidores. Cuando hay sed de Dios, dejamos que Dios obre. Aleluya. Y cuando la iglesia tiene sed de Dios, el Espíritu Santo se mueve de manera extraordinaria en la iglesia. Y el que llega dice: esa iglesia tiene un movimiento extraordinario. En esa iglesia pasa algo especial. A mí me gusta ir a esa iglesia. No, es que en esa iglesia hay hermanos que adoran al Dios vivo con rectitud, con integridad. Hay hermanos levantando manos santas. Hay hermanos que tienen sed de Dios. Aleluya. Yo tengo sed de Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Ya para terminar, pensando en Ezequiel 47, dice la escritura que salía de debajo del umbral de la puerta una fuente que daba por el tobillo al medir 1000 metros. Midió 1000 más y empezó a dar por las rodillas. Pero midió 1000 más y empezó a dar por los lomos. Y luego midió 1000 más. Y era un río que no se podía pasar sino a nado. Y yo creo que si el día de Pentecostés allá en Jerusalén empezó a correr una fuente que inundó a 120, y luego empezó a correr, yo digo proporcionalmente, y me atrevo a decir proporcionalmente, aunque yo no puedo hablar de proporciones hablando del Espíritu Santo, pero humanamente digo proporcionalmente. En Jerusalén allá empezó aquella corriente que daba por los tobillos, y allá inundó como a 120, dice la escritura. Pero el río, esa fuente que nació allá, empezó a correr y siguió corriendo. Siguió corriendo de tal manera que Felipe le predica a un etíope, y ese río llega a África. Y con la persecución y la predicación de los apóstoles y discípulos de Jesús, empezaron a predicar por todas partes. Se fueron para Samaria y luego a Cesarea. Fueron por Éfeso, Damasco, y empezó a inundarse todo el oriente de tal manera que iba aumentando la corriente de este río. Así que este río empezó a correr por toda la tierra. Yo le digo, si Colombia es un país tercermundista y la gente
dice que este es el tercer mundo. Yo creo que para el Espíritu Santo no hay un tercer mundo, pero creo que el Espíritu Santo, si se llama tercermundista Colombia, el Espíritu Santo llegó a Colombia, aleluya, ya no llegó como un arroyito que daba por los tobillos. El Espíritu Santo llegó como un río extraordinario, anegándolo todo, oh, aleluya. Y yo creo que en esta tarde ese río está aquí en Montermón de una manera extraordinaria para llenarlo todo. Yo no voy a seguir predicando, pero yo quiero invitar en esta tarde a los que tengan sed de Dios. Quiero invitar a los que tengan sed. Solo quiero invitar a los que tengan sed de Dios. Porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Y hay un chorro impresionante en esta tarde, en este lugar. Aleluya. Que el que quiera beber y saciarse en esta tarde puede saciarse. Si no puede llegar acá, arrodíllese en el pasillo, arrodíllese en su silla, arrodíllese debajo del árbol, arrodíllese donde quiera. Pero yo quiero invitarle en esta tarde a beber. Quiero invitarle a beber. Bebe. Oh. Bebe. Bebe. Bebe de esta fuente. Porque cuando llegues al pueblo, allá donde vives, cuando llegues allá, verán un cristiano con más abundante gracia. Verán un cristiano con un rostro diferente. Ese que se vino con el rostro de aburrido se va con el rostro lleno de la gracia del Todopoderoso. Pero yo quiero invitar a los que tienen sed. Yo tengo sed del Dios vivo. Aleluya. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Había muchas dificultades para el salmista. No podía ir al templo. Tenía un enemigo, su hijo. No podía asistir al templo. Y quería congregarse y no podía. Aleluya. Su alma quería saciarse y no podía. Pero en esta tarde puedes saciarte. Puedes beber lo que quieras en esta tarde. Porque hay abundante. El Espíritu Santo de Dios está aquí.